Gabriela y demás compañeros. La idea con la que hemos estado convocando esta serie de reuniones, esta, si no estoy mal, ya es la cuarta, es la de poder conversar sobre un asunto que es vital para todos nosotros, como es el tema de las, de las implicaciones que tiene eh, el nuevo decreto de carrera. Es tratar de desentrañar entre todos eh, qué cambios, la naturaleza de esos cambios, si es positiva, si es negativa, qué podemos esperar de este nuevo decreto y también, desde luego, el poder establecer qué hay que hacer, o sea, qué sigue. Sin duda, algún vínculo ya han tenido con el texto y entrando en materia, creo que debemos arrancar por señalar los cambios como tales. Para ello, vamos a ayudarnos con un archivito de PowerPoint. Listo. Nosotros afirmamos como primera medida que este es un decreto que básicamente mantuvo el texto del anterior, que fue el 071 de 2020, que en algunos aspectos, digamos, avanzó desde el estado, desde el punto donde lo dejaron Romero y Barriga, que es un punto muy atrás en las relaciones laborales, punto muy perjudicial para la entidad y para los trabajadores. Y en ese sentido, ese avance significa es restablecer algunas condiciones normales en la carrera. Y en otros retrocede más de lo que estaba la definición anterior. Miremos los puntos centrales sobre los cuales creemos que hubo un cambio digno de tal nombre que permita mejorar la discusión. El primer cambio es que ya introducen como un principio el que toda la carrera en la entidad, la carrera específica, se alinee, dice el artículo 3.1, con el marco nacional de cualificaciones. Y ahí viene la primera cosa, ¿qué es eso? Pues el marco nacional de cualificaciones es en última la adaptación, dice el propio decreto que lo crea, la adaptación y la adopción por parte del país de una norma internacional que intenta normalizar a nivel internacional las calidades que se exigen de un funcionario público, las calidades que se consideran positivas, buenas, y que permitirían no solo una estandarización de las mismas, sino una posible movilidad de los funcionarios, incluso a nivel internacional. Y una medición más fácil país por país de lo que está marchando, de lo que no está marchando
Por eso es en últimas esto como siempre, ¿no? Un afán que no tiene origen en el país, que no corresponde a un grado de desarrollo aquí de los temas del empleo público, sino que la ONU, a través de varias de sus instancias, principalmente la UNESCO y la OCDE, comienzan a exigirle al país que debe estar, incorporar esas definiciones y volverlas útil para el país. Entonces, corresponde a una, entre comillas, imposición externa. No es producto de un desarrollo natural del empleo público en Colombia. Y ahora, este decreto de carrera lo que hace es asociar el, asociar el desarrollo posible de la carrera administrativa en Colombia a esa definición del Marco Nacional de Cualificaciones, que todavía, por lo mismo, está eso en un estado embrionario, que tiene un par de normas que le han impulsado o que intentan darle forma en el país, pero que todavía no tiene la connotación que esperaríamos de ello. Entonces, está el decreto 1946 de 2019, de 2021, perdón, y está también el, el decreto 946 del 1 de junio de 2022, que generan como un marco conceptual de ello y que tal vez ahorita con esto aquí sea, además del Ministerio de Educación, el segundo frente grande donde intenta la función pública que se establezca y adquiera alguna entidad el Sistema Nacional de Cualificaciones. Y las cualificaciones son eso, ¿no? Cualidades que se consideran deben hacer parte del acervo de los funcionarios o empleados públicos. Entonces, dentro de ese esquema, el primer asunto es que se vincula la carrera a ello. Lo otro es que se recupera unas definiciones que se habían hecho desde 1991 y que aquí hacen parte del artículo 7, 8, 9 y 10, que es lo que tiene que ver con la definición del sistema de planta global, cargos nacionales, la redistribución automática de la planta, algo con lo que desde el punto de vista del concepto estamos familiarizados todos en la DIAN porque llevamos 30 años oyendo eso, que el sistema de administración de personal aquí tiene esas características. Sin embargo, eso nos sirve mucho, es para confrontarlo con la realidad. O sea, el sistema es de planta global. Dice que los cargos no son de un sitio, sino que son nacionales. Y que una vez se produzca una reubicación de alguien, se reubica el cargo de una vez y la planta misma tiene esa posibilidad muy flexible de moverse. Pero va uno y contrasta con los hechos y resulta que por alguna razón, esto que supone que es un sistema que facilita la administración del personal, en la cabeza de la gente que dirige la entidad, no ahora, sino todos estos años, no funciona de la misma manera. Entonces,
se han inventado en cada momento una explicación, una justificación, un argumento para ponerle mojones a la potencial movilidad que ofrece el sistema de planta global. Pues lo que es un instrumento, que es la planta global, para una movilidad más fácil, aquí se convirtió en un verdadero drama. Y moverse de un lado a otro resulta muy complicado. Y por eso ha sido objeto de solicitudes desde los trabajadores en los pliegos de solicitudes anuales, pues para que eso se viabilice, para que en realidad ese sistema de planta global funcione como tal. Entre otras porque eso, el que se pueda mover fácilmente, hace parte de la carrera. Lo importante es que la carrera así lo entienda, así lo contemple y brinde los instrumentos necesarios para que ocurra. Y fíjense que ahí vienen temas como la circular 13 del año pasado y que viene modificándose desde 2014, en la cual se intenta que haya formas de mover a la gente mucho más fácil, pues como lo define la propia norma, pero nada, la gente, al punto que el problema es tan importante hoy en la entidad, se ha convertido en tanto obstáculo dentro de la entidad que pareciera que una de las funciones de los sindicatos es la de ir a decir que dejen mover a tal persona de un lado a otro porque está enferma, o que la dejen mover porque los papás están solos, no hay quien los cuide, que lo dejen mover porque es que ahora necesita proyectarse para estudiar, como si no existiera eso ya en la propia definición de la planta global. Entonces la circular, en vez de facilitar, se convirtió en un obstáculo. Ahí es un ejemplo claro de cuando el instrumento contraría el fin, que no solo está ocurriendo en esa materia, pero que es ilustrativo. Necesitamos movernos, la gente debe poder moverse. La Constitución dice que hay libertad de movilidad nacional, que además los trabajadores deben participar en la definición de los temas que les afectan. Y ese es un tema muy sensible, donde necesito o quiero estar. Y entonces nos ponen siempre al otro lado el otro, el otro derecho que aquí en esta definición está implícito, y es el de las necesidades del servicio. Entonces las necesidades del servicio se vuelven una frase que supuestamente dice algo, pero no dice nada, que supuestamente no debería ser obstáculo y obstaculiza todo. Entonces, por necesidades del servicio, por ejemplo, dicen que trasladan a Delmira Franco a Leticia. Y todos sabemos que no tiene nada que ver con necesidades del servicio, que allá no requieren, no fue una exigencia de las necesidades, sino una labor del despotismo que viene imperando en la entidad. Entonces, que tal persona dicen que dijo mal de mí, o que no me gusta, o que tal cosa, entonces la rubico, la rubico. Antes estuvo en boga durante mucho tiempo Puerto Asís. Pareciera que el nuevo sitio de exilio que le gusta al doctor Reyes es Leticia. Pero cuando la gente necesita moverse, entonces le dicen que no, que tiene que tener el mismo cargo, que tiene que tener el mismo rol, que tiene que tener la voluntad de las dos personas que firman, el jefe de la ciudad donde se llega y el jefe de la ciudad donde se va, que tiene prácticamente que tener el mismo color de los ojos para poder hacer un trueque, o si no, no lo hace.
al punto que no ha sido exótico la afirmación de que los jefes de personal, ya esto lo han señalado en más de un caso, de alguna manera trafican o han traficado con esas reubicaciones. Esto es un tema que está bien que se rescate allí en la norma, y fíjense, se está rescatando desde el 91 con el 1647, y fue también escrito de la misma manera, tal cual, en el 1072 del 99, que a nuestro juicio es la mejor definición que ha tenido la carrera dentro de la DIAN, y que sin embargo la dejaron, la hicieron a un lado sin sacarle todo el provecho que tenían las definiciones normativas que allí estaban insertas. Y cada rato nos cambiamos a otra nueva definición según las necesidades personales de la cúpula de la dirección de la DIAN. Siempre por facultades extraordinarias al presidente de la República, desde siempre, todos los 30 años de existencia de la DIAN, que se completaron ahorita el 1 de junio, todos los 30 años se ha cambiado la norma con un propósito para que no funcionen las cosas. Ese pareciera ser el propósito no confesado de estas modificaciones. Bueno, pero que se cambie la norma siendo positivo está lejos de que signifique cambio en la realidad. De hecho, la negociación en este momento está empantanada con la dirección de la DIAN actual, entre otros puntos en esta materia de la movilidad, que no se quiere. No, pareciera que hay una concepción en las direcciones a las direcciones que han llegado a la DIAN, en la que pareciera que el asunto no es sacar adelante temas, sino impedirle a la gente hacer unas cosas y obligarla a hacer otras, al antojo, al amaño de la variante de esa dirección en cada gobierno. Bueno, el siguiente artículo en donde evidenciamos un cambio en el 18, en donde vuelve e insiste en el que ya marcamos en el 3.1, y es que dentro de los instrumentos de gestión interna incorpora el catálogo de cualificaciones específicas del sector Hacienda. Ese catálogo, desde luego, no se conoce. Y además, en lo que insiste la función pública es que ahora debe desarrollarse ese catálogo dentro de la DIAN, dentro de la carrera específica de la DIAN. Entonces, este 18 es concordante con el 3.1, y ya veremos un poquito más adelante algunas cosas que tienen que ver con el tema de las cualificaciones. En el 19, donde se define el tema del plan estratégico del talento humano. Entonces, en las funciones que le asignan al área competente, que es empleo público, la subdirección de empleo público, le dicen que debe identificar brechas en capital humano, en el afán de superar discriminaciones o desniveles tales que permitan que haya un mejor ambiente laboral y oportunidades iguales para todos. Otra vez, bonitas palabras. Falta ver si a la hora de llevarlas a la práctica permiten que a través del instrumento que se escoja y de las definiciones de esas herramientas, en verdad permitan avanzar. Además,
de identificar brechas, entonces le asignan funciones nuevas, todas, que son las de análisis funcional y ocupacional de los empleos, estructura la cualificación e identificar los perfiles y parámetros de calidad, incorpora la cualificación sectorial de los empleos DIAN en el catálogo del DAF, que es lo que les mencionaba hace un momento, y habla de la creación, como función también potencial, la creación de cuadros de empleos. En esto quiere decir que no solo ya fue un contrato el que hubo para definir el texto de la carrera, sino que aquí se abre la puerta para nuevos contratos. De pronto la misma persona, el mismo asesor que redactó el decreto ahora, y tiene que ver con la creación de cuadros de empleos. Eso es la nomenclatura. La nomenclatura es una forma de agrupar los empleos de manera tal que los que tienen unas características similares estén en un mismo bloque. Por ejemplo, el que hoy estén organizados en 5 niveles, los empleos, es una forma de organizar los mismos en función de lo que le es común. En este caso, el nivel de escolaridad. Entonces, por eso hay nivel asistencial, técnico, profesional, asesor y directivo. Esos son, y esa es una forma de organizar. Pero aquí parece que abren la puerta para que no solo sean esas, sino que haya otras maneras de agrupación que nos parecen a nosotros que no se dirigen en la ruta de facilitar la movilidad, sino que sería otra forma más de bloquear la movilidad. El ejemplo que siempre hemos venido colocando en los sitios es, si yo tengo un salón, una sala, y la tengo sin muebles, sin nada en su interior, yo me puedo mover por toda la sala y no tengo problemas. Pero si después le meto una hilera de sillas, ya no me puedo mover por todos sitios como antes, sino que ese movimiento se limita un poco. Pero si ya no es una fila de sillas, sino que son varias filas de sillas, y además de eso le incorporo escritorios y floreros, lámparas de piso, al final no me puedo mover o la movilidad se vuelve muy restringida. Y resulta que cualquier idea que tengamos o cualquier imagen que nosotros tengamos de carrera en cualquier ámbito hace referencia a un movimiento cualquiera. Fíjense que el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española tiene como 22 acepciones distintas de carrera, pero todas hacen referencia a un movimiento y tienen razón. O sea, como sea que lo pensemos, si hablamos de una carrera de atletismo, estamos hablando de un movimiento y estamos hablando, se entiende, se debe entender allí que hay un sitio donde arrancan a correr, un tramo que es toda la carrera y una meta, un punto de llegada, que es donde acaba la carrera. Deja de ser movimiento. Bueno, en lo que sea que nosotros intentemos apreciar el asunto, es movimiento, de tal manera que lo que le compete a un decreto de carrera no es impedir el movimiento, como aquí se asoma en las dos cosas que hemos mencionado, en lo de la planta global, en el tema ahora de la creación de cuadros de empleos.
lo que debe hacer un decreto de carrera, el decreto nuestro, el de los trabajadores, porque las carreras son para los trabajadores. El que llega de directivo no se va a mover para ningún lado. Le toca después irse para otro sitio donde también sea directivo. Pero el que está aquí, que ingresó un día X hace 30 más años o menos años, quiere tener una pista y unas reglas por las cuales él sepa dónde se va a mover y cuándo se va a mover y cómo se va a mover. Si hago tal cosa, me muevo a tal lado. Si no hago esta cosa, me muevo para el otro. Pero no puede ser la definición la de que no haya. Ramiro, silenciaste el micrófono. Ya, ahí se oye. Sí, señor. Vale. Bueno, no conviene aquí que se creen más hileras de sillas, ni de escritorios, ni de ningún otro objeto distinto a los que ya tenemos. ¿A cuáles? A que hoy sabemos que hay unos niveles de empleo, que esos niveles de empleo tienen cada uno un número X de cargos. Por ejemplo, el nivel profesional tiene hoy 8 cargos que se crearon en 2008 y después llegaron 6 cargos más de profesional que vinieron del Ministerio de Comercio en 2012. Entonces tenemos 14 cargos en el nivel profesional. ¿Qué otra cosa le metemos ahí? O sea, si llegaran que es el siguiente desarrollo, ¿no? Si llegaran a meterle el tema de eh, carrera tributaria, carrera administrativa, carrera aduanera, como en algún momento planteó hace unos años Jorge Iván Rincón, que fue quien redactó ahora el texto de carrera. Eso fue un contrato que hizo con Aranguren, ahora en el nuevo contrato que hace con, con Reyes. Entonces deja aquí la puerta abierta para que tenga que hacerse la creación de nuevos cuadros de empleos. Y después tendrían que decir, bueno, creamos las tres cuerpos de carrera. Y después de eso tienen que decir, pero cada cuerpo, como es independiente del otro, tienen que decir cómo se hace para que el que esté en un cuerpo pueda competir para un cargo en el otro cuerpo, para un rol, a veces ni siquiera para un cargo, sino para un rol en el otro cuerpo, y cómo hacen los dos, cómo se relacionan los dos cuerpos misionales, entre comillas, con el tercer cuerpo, que sería el administrativo de que alguna vez habló Jorge Iván Rincón. Pues esos 3 cuerpos y la forma de moverse entre ellos a lo largo de los años serían las hileras de pupitres, de sillas y de escritorios que le estarían metiendo al salón denominado carrera específica DIAN. Creemos que por ahí no es la cosa. Creemos que lo que debe hacer la carrera es reconocer el mérito, por un lado, que hoy tampoco lo está haciendo, y por el otro lado, permitir con unas reglas que sean iguales para todos y que no sean de negación de la movilidad, regularla, porque la carrera tiene que ser es movilidad. El asunto es regularlo para que funcione, pero eso no parece ser la preocupación nunca hasta ahora de las distintas direcciones que siempre se han arrogado la potestad absoluta de modificar las normas con una característica fundamental, y eso también lo hemos padecido todos los que estamos aquí ahorita.
y es que definen las reglas sin la participación de los trabajadores. Y resulta que los trabajadores somos los que tenemos interés en eso y seamos afectados positiva o negativamente de si esto funciona o no, de si se fortalece o no la carrera. Entonces, he ahí un segundo elemento grande, ¿no? Tercer elemento, la forma de provisión de la planta. En cuanto a la forma de provisión de la planta, hay que señalar que el tamaño de la planta es un tema de capacidad operativa y es un tema de circunstancias y de voluntad política del Estado. O sea, hay gobiernos que aquí han dicho que la planta de la DIAN no se necesita ampliar, que la planta de la DIAN es suficiente, que lo que pasa es que hay que incorporar más tecnología para que la tecnología permita que con menos gente hagamos más. Y entonces hablan de mil cosas tecnológicas, ahora inclusive hasta la inteligencia artificial. Y esa ha sido una corriente dentro del Estado. Y en otros momentos se ha hecho énfasis en las ampliaciones de la planta. Como quiera que sea, con la combinación entre una cosa y otra que hoy hay o con una a la que se llegue mañana, nosotros creemos que ese es un tema que es labor de la dirección y que compete a la dirección. Encontrar una salida para que la entidad sea mejor y funcione mejor con la gente que sea y que pueda cumplir su misión de la mejor manera posible, es una función propiamente dicha directiva. Para eso, en parte, las define el gobierno. La dirección que yo quiero que esté es esta. Entonces, la dirección debe decir si le parece que la planta con la que funciona, que la planta que tiene autorizada, que lo deseable sería tal o cual, eso es su labor. Pero eso se volvió tan un problema que pareciera que eso es una función de los sindicatos. Entonces pareciera que es una tarea vitalísima de los sindicatos definir que es necesario ampliar la planta. Y bueno, sobre eso fíjense, nosotros tuvimos varios años la tarea de impulsar que se ampliara la planta porque había un hecho que revelaba que se requería. El hecho es que había una nómina paralela, primero de supernumerarios y después se volvió temporal y después se volvió provisional, que, que estando allá como supernumerario, como nómina paralela, indicaba que eran empleos que se necesitaban en la entidad, pero que en vez de abrirlos formalmente, de autorizarlos y proveerlos, entonces lo dejaban ahí como una cosa al margen para estar jugando clientelistamente. Al cabo de muchos años de reclamación, se logró que hubiese una definición positiva alrededor del tema, y es que todos los empleos son de carrera, como dice la Constitución Nacional. Cuando ya están todos en la planta los empleos, significa eso, que todos son de carrera. El otro problema es los trabajadores que están ocupando esos empleos son también de carrera. Entonces, a esa respuesta, a esa pregunta, se le ha respondido de distintas maneras a lo largo del tiempo. En este decreto se profundiza una definición que nos parece que es negativa. Tal vez lo más negativo de este decreto, y es que tras definir las vacantes definitivas y las vacantes temporales, eso simplemente es una repetición de lo que está en la carrera general,
se dice que se vuelve obligatorio y ya no de manera excepcional, como aparecía hasta el decreto anterior, se vuelve obligatorio que las vacantes temporales sean cubiertas con encargos. ¿Y por cuánto? No, por el tiempo que se provea definitivamente o se acabe la temporalidad de esa vacante. Otra rigidez a la carrera, porque los encargos, desde que surgieron de manera nítida en la norma que fue con la reforma administrativa de Carlos Lleras Restrepo en el 68, se había explicado que era una opción que tenía que ser excepcional. Y eso tiene sentido. Es decir, no, no todo cargo que queda vacante, así sea temporalmente, requiere que ya alguien haga esa tarea y entonces si no la hacen se acabó la entidad, ¿no? Entre otras porque la vacante temporal tiene que ver con cosas como que el titular del cargo se fue a una comisión de estudios eh, o se fue a licencia de maternidad o está en vacaciones. Es para este tipo de cosas esas vacantes temporales. Pero aquí, entre nosotros, desde 2009, tal vez, bueno, un poquito antes, con los encargos Muisca, Alfredo recordará muy bien que encargaron a un grupo de personas, de compañeros, eh, en otros cargos que estaban vacantes en la entidad, como un mecanismo de aumentarle el sueldo porque en ese entonces se le dijo al resto de la entidad, ellos van a desarrollar una tarea especialísima, y esa tarea especialísima es la creación del sistema Muisca. Entonces los 50 y tantos compañeros que iban a estar en esa tarea no podían hacerlo desde sus cargos, sino que les dieron un sobresueldo, y el sobresueldo fue a través de la figura del encargo. Pero eso fue como un ensayo, eso comenzó a operar, yo no recuerdo bien, pero creo que fue a finales de 2006 o septiembre de 2007. Y hecho el ensayo, entonces a partir de 2009 se definió por parte de la dirección proceder de la misma manera en gran escala. Y entonces en gran escala significó que en principio 1.000 y tantos, pero eso creció hasta 3.200 funcionarios iban a estar encargados. Y eso comenzó a operar en el segundo semestre de 2009. O sea, a hoy puede haber compañeros que llevan 14 años o casi 14 años encargados. Imagínense, 14 años, dice que el encargo. Pero también en ese momento se definió que a los que eran supernumerarios, que ya se habían vuelto profesionales y que entonces se les iba a llevar al nivel de profesional. En lo que en la práctica se convirtió en un ascenso ilegal, en un ascenso por fuera de las normas y contra las normas, que era un ascenso a dedo, un ascenso que no correspondía a un proceso de concursos que es el que debía haberse hecho para proveer los cargos de manera definitiva, sino así. Y esa política desde entonces impera en la DIAN, los encargos y la provisionalidad. Encargos que no son encargos, por muchas razones,
entre otras porque tuvieron que llegar a un momento en que dijeron, bueno, no, yo le voy a cambiar el cargo, ahora usted va a ser gestor 2 y no analista 3, pero va a seguir haciendo lo mismo que estaba haciendo y no se va a mover de área, porque es que se les armó el desorden. Claro, si yo comienzo a decir que todo el mundo está interino y que ya este no está aquí, sino que está allá mientras que tanto, pero mientras que tanto es indefinido en el tiempo, pues armo un gran desorden administrativo. Entonces, al final de cuentas, mejor quédese en el sitio y yo le aumento el sueldo. Sí, pero ¿con base en cuál mérito? Entonces, esas definiciones la vuelven acá norma legal. Entonces dicen, ahora ya es obligatorio que toda vacancia temporal sea cubierta con encargos. Eso no es nuevo en este decreto respecto del 71. Lo nuevo es que diga que ya no es de carácter excepcional. Pues antes tampoco, aunque la norma dijera que era excepcional, en la verdad vienen compañeros encargados desde hace 14 años y en provisionalidad, desde que se convirtió en provisional esos empleos, también ya llevan un buen número de años, más de 5 años y medio. Entonces, esta norma lo que dice es que se quita el carácter excepcional del asunto, es obligatorio. Y le dan la misma categoría a esa definición que era antes una mera situación administrativa, ahora ya no, ahora es primero un derecho, segundo de obligatorio cumplimiento y tercero equivalente al nombramiento eh, en carrera tras convocatorias de concurso. Entonces, es una definición absolutamente contraria no solo a las normas, a la Constitución, sino contraria a toda lógica funcional dentro de una organización. Este nos parece el asunto más tenaz. El otro es también en el artículo 30 en el tema de la provisión. En el tema de la provisión abrió una compuerta para igualar en los porcentajes lo que se convoca para ascenso frente a lo que se convoca para ingreso. Entonces, el artículo 30, el numeral 2, el numeral 3, en el inciso segundo, se dice que después de definir los concursos de ingreso y de ascenso, entonces dice, bueno, pero en adelante podrá la entidad convocar para ascenso en un porcentaje tal que va entre el 30 y el 50% de las vacantes para proveerlas con el mecanismo de ascenso. Eso también teóricamente uno dice, eso está bien. Es más, debería ser siempre 50 y 50 para que fueran realmente en igualdad de condiciones. Y la norma general hoy autoriza hasta el 30, solo el 30. Entonces aquí se aventura a tratar de ganarse 20 puntos y uno dice, sí, eso tiene sentido de igualdad. Pero eso también es nominal. Aquí para el papel, mejor dicho. Porque en la vida real, si en el instrumento en este caso son los concursos, y si el instrumento se diseña como se diseñó, por ejemplo, el concurso este del 2238, la convocatoria 2238, que, que se publicó en diciembre 31 de 2021, pues es un fiasco, no hay tal. Así le pongan que es el 50, resulta que se convoca de tal manera que las convocatorias quedan desiertas porque no se escribe el número de personas que deberían hacer, que fueron ofertadas, y entonces pasan a la condición de de concurso de ingreso. Eso fue lo que pasó con el 2238. De los 622 empleos, 269 fueron declarados desiertos en esa convocatoria y tuvieron que irse al esquema de concurso
de ingreso. Fueron 67 OPEC. Eso sí, otra prueba fehaciente de qué ocurre cuando el instrumento va en contravía del fin. El fin de los concursos es proveer la planta. Entre más eficaz sea el fin, entre más eficaz sea el medio, menos concursos se tienen que hacer. Porque con un concurso se puede proveer la totalidad de la planta. Pero aquí ahora les pareció que lo democrático era que hubiese más concursos, porque entre más concursos, más oportunidades hay, dicen ellos. Y que entonces ahora serán cada año, disminuyeron la vigencia de la lista de elegibles a un año. Como si fuera una feria esa cosa, como que meta la mano esta vez y ¿qué salió? No salió. Bueno, eso convierte de pasada el instrumento en un instrumento irrisorio e ineficaz. Y lo que es peor, la experiencia nos muestra que cada concurso, cada convocatoria de estas tiene una duración aproximada de 2 años, entre 1 año y medio y 2 años. Entonces, si se convoca un poquitico, como es lo que se ha convocado, primero se convocaron 1.500 y resulta que las vacantes eran más de 6.200. Después se convocaron 622 ya no para proveer, sino para ascender. Y de esos 622, bueno, de esos 1.500, solamente 1.420 fueron nombrados. O sea, no se proveyeron ni siquiera los 1.500. De los 622, nada que ver. De esta que está ahora transitando, se ofertaron 4.700. Ya sabremos el otro año qué pasa con eso. Y este se convocó el 29 de diciembre de 2022. Pero si ese instrumento tiene tantas trabas como en efecto tenían en el decreto de 31, que la evaluación tiene que ser superada en 70% para cada una de ellas, que tiene polígrafo, que tiene examen psicofísico, que le puede decir a uno que aunque haya ganado el concurso lo perdió porque el examen dice que no es apto. Bueno, y toda esa suma de obstáculos que habían fijado en la era Barriga en la DIAN. Si no hacemos que los concursos sean de otra característica, que permita un solo concurso proveer la planta, que es lo que se necesita, que esté provista, que todo el mundo esté en las mismas condiciones, con derecho igual, es decir, todos tuvimos que concursar para ganarnos el empleo y no fue un dedo del nominador eh, eh, dirigido a una persona u otra por criterios que no tienen que ver con el mérito, sino con preferencias de orden político, de orden, como fuera clientelista, pero menos meritocrático. Entonces, tercer o cuarto gran anotación en materia de los cambios. Ya vamos a terminar de mencionar los cambios. Devuelve un poco, en materia de concursos, devuelve un poco unas definiciones que habían existido ya en el 765 y en su reglamentario, que fue el 3626 de 2005, donde se decía que en todo proceso concursal debía haber mínimo 2 pruebas. De esas 2, una debía ser clasificatoria y la otra eliminatoria, que la eliminatoria debía ser la de conocimientos. Y ahora elimina el porcentaje como tal. O sea, Barriga la había dejado en el 70%. Con eso se eliminaba más gente de las pruebas, con las pruebas. Las pruebas no son tanto para que la gente pase, sino al revés, es para cernir el número de concursantes al punto que al final en las listas de elegibles lo que termina ocurriendo es que hay entre el 7 y el 9% de los inscritos terminan en esas listas. Y encima de eso había dicho la norma que
en todo caso, aunque estuvieran en las listas no se iban a usar más allá de lo que fue convocado. Entonces, terrible. Eso es la razón por la cual los concursos estos han sido un desperdicio de recursos, tanto del concursante como de la entidad, y una incapacidad para cumplir con el fin que era proveer la planta. Entonces ahora se elimina el 70%, pero quedó abierto. ¿Quedó abierto a qué? A lo que le dé la gana al nominador en cada convocatoria. Entonces eso puede ser del 30, del 50, del 70 otra vez o más arriba. Eso no está bien. Eso debería estar establecido. Y una buena regla que había estado vigente pues todos estos años era la del 60%. Era un nivel de exigencia importante, pero no un nivel de exclusión de los competidores al punto en que no se podía ni proveer la lista. La eliminación de las dos fases también lo vemos como un buen paso, o sea, un paso que nos devuelve al estado anterior, que es a los concursos normales, como en todas partes. Un concurso con 2 pruebas o más, en la que sencillamente se surten las pruebas funcionales, las comportamentales, en algunos casos de entrevista, como en cualquier otra entidad. Aquí se han inventado que para los de nivel profesional de orden misional tenían que hacer 2 concursos en la práctica, con un poco de reglas excluyentes, como la de que solo 3 de cada empleo ofertado pasaban al curso y que del curso 1 de los 3 pasaba y los otros 2 se morían, a pesar de haber sido ganadores del concurso. Bueno, entonces eso se retorna a la normalidad, digamos, se eliminan esos exabruptos que fueron incorporados por Jaime Ricardo y por Barriga en el decreto 71 de 2020 y se vuelve a lo normal. Y finalmente, entre los cambios, se dice que se va a usar la lista de elegibles, se autoriza para usar la lista de elegibles, no solo del concurso que está transcurriendo ahora, que está en la etapa de verificación de requisitos mínimos, sino que también se daba posibilidad de usar las listas del decreto de la convocatoria 1461 y de la convocatoria 2238. Y eso nos parecía muy bien, siempre y cuando se hubiera dejado como estaba el borrador original, que era se autoriza a usar. Ahora le insertaron, ya en la salida del decreto, le insertan un inciso tercero al parágrafo transitorio del artículo 36, en donde señalan que en todo caso esas listas no se pueden usar si el empleo está ocupado por una persona en encargo o en provisionalidad. Entonces es como que sí, pero que no. Tiene una característica que nos toca vigilar ahorita para que se use bien, y es que dice que se puede usar la lista, se puede usar, se debe usar para proveer los empleos que hayan surgido después de la convocatoria. Y resulta que ese es el caso de la última ampliación de la planta. Esa se expidió, no recuerdo ahorita, creo que fue el 18 de marzo o el 30 de marzo, que es el decreto 419 de este año, cuando se crearon 10.200 y tantos empleos. Y resulta que la convocatoria salió el 29 de diciembre de 2022. Entonces, quiere decir que se tiene que usar la lista de elegibles como dice acá en el artículo 36. Y que se tiene que usar es para usar la lista de elegibles por una razón, porque esos empleos, ahorita cuando entregaron 100.000, aprobaron 100.000 millones de pesos en la adición presupuestal, y el ministro quedó de conseguir otros 200.000 para que se provea la planta esa. Esos están desocupados. Esos no están ocupados ahorita ni por provisional ni por
encargado. De tal manera que, y surgieron todos después de la convocatoria, todos después del 29 de diciembre de 2022. Entonces debería procederse a usar la lista de elegibles de manera amplia, de manera extensa e intensa, de tal manera que así sea por este tipo de cosas que yo creo que eran más de la voluntad del asesor que del director de la dirección actual, pero nos toca estar pendientes de esto para que no se vuelva un espacio adicional para clientelismo y sí sirva para fortalecer la presencia del empleado de carrera en la entidad que hoy por hoy, después de cuatro convocatorias, pero tres fueron que permitió que llegara gente nueva y la 2238 es la de ascenso. La mitad de los trabajadores está en carrera y la otra mitad sea provisional. Pero esto podría dar para que en materia de tiempos electorales y toda esta cosa, se aproveche esa planta enorme autorizada por el gobierno actual en 10.000 empleos nuevos para más clientelismo y para debilitar la carrera. Debemos defender que se provea con las listas de elegibles, tanto de las que están vigentes, unas van a estar vigentes hasta noviembre, otras hasta febrero, que terminan los 2 años de la vigencia de esos concursos, y esta que está transcurriendo comenzará a tener listas elegibles por allá en marzo, más o menos. Y como es con las reglas del decreto 71, son 2 años más. O sea, esta tendría hasta 2026 vigencia esa lista de elegibles. Bueno, lo que tenemos que hacer es que esos 10.000 empleos se provean con personas de la lista de elegibles hasta donde más se pueda. Hasta donde más se pueda. Y fortaleciendo de esta manera la presencia de empleo y empleado de carrera, podemos aspirar a crear una nueva oportunidad que nos permita, a su vez, que la carrera por fin tenga unas reglas de movimiento, no unas reglas para impedir el movimiento. Estos son los cambios sustantivos de la nueva norma y esta es una síntesis que queremos dejar en el imaginario de los compañeros y para que discutamos, que la idea es intercambiar opiniones, discutir puntos de vista, hacer que esto se vuelva tan común entre todos los trabajadores que podamos defenderla, porque es que como no lo conocemos en general o no nos importa porque jugamos a que después que yo me beneficie en lo individual, no importa qué pase con lo colectivo, pues aquí queremos sintetizar el tema. Esto es la carrera administrativa. La carrera administrativa solamente trata de estos 5 temas, que son ingreso, ascenso, permanencia, formación y capacitación y retiro. Y esos son los objetos de la carrera. Eso es la vida de todos nosotros a lo largo de la historia laboral que tenemos. Ahora, todo tiene un medio. El medio del ingreso y el ascenso es el concurso, y eso lo dice no solo la Constitución, sino también la jurisprudencia y las leyes de desarrollo como la nuestra. La permanencia, el medio que tiene es la del desempeño, la permanencia en la entidad. La formación y la capacitación tiene 2 caminos, que es la escuela de la DIAN, que también ha estado mal usada, mal utilizada, subutilizada, y la iniciativa propia, que es la capacitación que cada quien cuando se paga la carrera o la especialización o la maestría o el doctorado se vuelve más capaz y eso funciona en favor de la entidad también. Y bueno, el retiro. ¿Qué instrumentos hay para cada caso? En el caso de los concursos, los instrumentos son las pruebas. Entonces, eso es lo que tiene que quedar bien definido en las
al momento de que hay una convocatoria que no puede ser escondido a los trabajadores, en la cual los trabajadores debemos participar definiéndola. Entonces, ¿qué pruebas? Hay unas que son funcionales, otras que son comportamentales, hay otra que es valoración de antecedentes. Es poder definir qué debe ir. Nosotros somos, por ejemplo, defensores de que no haya valoración de antecedentes en los concursos, porque eso no solo favorece más al pasado, porque es mirando qué le sobró respecto del requisito del empleo para ver si, para calificarle eso. Entonces le sobró tiempo, le sobró estudios. Ah, bueno, entonces sí es apto para el cargo. Y resulta que entonces, si eso es así, lo que tienen que hacer es eleven los requisitos al cargo en vez de estar mirando qué le sobró y siempre mantengan como, como, como requisitos los mismos del cargo. Porque yo no puedo decir que los requisitos del cargo es que sea profesional, pero después digo, no, deme su título de posgrado o de doctorado y yo le valgo es eso y no el requisito del cargo. Eso es absurdo. Si el asunto es que quieren elevar el nivel de los requisitos, pues eleven los requisitos. No se inventen una prueba con la cual excluir gente. Y bueno, tiene muchas otras aristas este tema del instrumento. Hay la discusión de si es mejor que el concurso sea por ciudades o no sea por ciudades, si es por cargo, si es por rol. Ese tipo de cosas es donde se define en verdad el asunto y donde se hace que el instrumento vaya en dirección misma del fin y no en contravía como es lo que ha venido ocurriendo. En materia de la evaluación del desempeño, obviamente son dos los instrumentos claves allí. De una parte el manual de funciones, que ahora nos dicen que debe sintonizarse con el marco de cualificaciones, que eso es un asunto por desarrollar, digamos, y el instrumento propiamente dicho de evaluación del desempeño. Creemos que los artículos que están aquí diseñados en el nuevo decreto en relación con la evaluación del desempeño son en general positivos. Devuelven el asunto a un estado natural, normal, que ya había existido aquí en la DIAN, que es el que haya concertación de las tareas. Segundo, que sea una evaluación continua, no aquel cuento de que es que a mitad de año le hago una evaluación y después al final del periodo le hago otro. Tercero, el que se soporten las evidencias. Las evidencias son la suerte de todo este tema del instrumento de evaluación de desempeño porque sabemos también por experiencia propia y por conocimiento de largos años en la entidad que no ha venido funcionando correctamente el sistema de evaluación de desempeño, que se rige más en función de quereres y malquerencias y de subjetividades. Lamentamos que el instrumento hasta ahora, lo malo es que remite también en este tema lo mismo que la movilidad, remite a reglamentarios, a decretos reglamentarios o a resoluciones. Eso está mal porque es nuevamente la voluntad del que está de turno allí y con su ignorancia o su sapiencia, pero con su arrogancia, se convierte eso en un arma terrible. Es como darle un revólver a un pelado, que tiene las más probabilidades es de que cometa un error y termine o matándose o matando a alguien, dañando su vida. Así pasa con este tema de la evaluación del desempeño, con el instrumento de evaluación del desempeño. Y bueno, el otro tema, el del retiro, que es el adiós del servicio y de la función y de la carrera, pero que también hoy está tan al garete que, por ejemplo, la entidad hoy no se ha notificado que tiene un buen número de personas por encima de los 70 años, por ejemplo, y que eso tiene una definición que ya completaron edad de retiro forzoso y no resuelve ese tema, ni lo resuelve ni lo resuelve bien. Pero ese es uno entre muchos temas.
este es el cuadro general que queríamos conversar con ustedes. Quería haberlo terminado hace 10 minutos, pero bueno, creo que no sobró. Y quisiera es que alrededor de esto pudiéramos escuchar también opiniones y inquietudes de ustedes, compañeros. No sé quién quiera eh, eh, regalarnos también algunas apreciaciones que permitan que haya algo de conversación entre nosotros y no solo de aquí para allá. Esto estaba apagado, no me he dado cuenta que había apagado la cámara también. ¿Algún compañero desea intervenir? Nada. Ni Carlina, que le gusta hablar, hombre. Y oye, si no hay más, mis agradecimientos. Muchas gracias a todos por su asistencia. Sí, y que no sea esta la última vez. Hemos venido adaptándonos a la condición impuesta por la pandemia, que es la de utilizar mucho más la virtualidad. Normalmente hacemos nuestra reunión por Zoom, pero entendiendo que la herramienta institucional y la que más usan los compañeros siempre es la del Teams. Hemos estas últimas 4 sesiones eh, utilizado esta herramienta eh, y bueno, nuevamente mil gracias. Nos veremos en otro momento para otra conversación. Ya eh, sabremos qué ocurre con la edición presupuestal, con la planta y si podemos avanzar eh, en el tema de la real provisión de la misma, pues lo cual sería magnífico. Gracias a todos y quedamos guapes. Ramiro, muchas gracias. Gracias, compañeros.